ahora a la izquierda de la directora David Verdaguer, que es un poco nuestro, como todos sabéis, nos lo hemos inventado aquí, y a la izquierda Paula Robles, actriz, y en el extremo la otra productora, Valérie Delpierre. Así que, Carla, si quieres hacer alguna introducción o dejar las preguntas fluir como a ti te parezca. Sí, bueno, nada, ¿no? Decir que estamos súper contentos de estar aquí, que esperamos que os haya gustado la película y nada, las preguntas ya. Primera pregunta. Carla, yo primero lo que quiero hacer es darte las gracias, pero de corazón, porque yo hacía tiempo que no me emocionaba tantísimo con una película. Gracias. Has contado, creo que tu verdad, y la has traspasado con todos los elementos posibles, tanto interpretativamente, la música, ponerme hasta bombonchis, que yo ni me imaginaba que iba a volver a cantar esto. Yo creo que en ese verano es el ciclo que cualquier persona, tanto adulta como un niño, puede pasar para descubrir su propia verdad y sacar lo que lleva adentro. Y quería saber ese propio verano tuyo, y si puedo terminarlo, ese propio ciclo personal tuyo que hayas podido sacar para hacer esta película tan maravillosa y que espero que de verdad tenga su reconocimiento aquí en el Festival de Málaga, porque se lo merece. De verdad. Muchas gracias. Pero espera, la pregunta... Tu propio ciclo personal, ¿cuál es el propio verano tuyo o sí. el propio ciclo personal que tú has tenido para poder llevar todos los elementos para mí perfectos, claro, que has conjugado, vale, para hacer esta película? Sí, sí. Bueno, o sea, para mí el proceso más personal estuvo en el guión, porque sí que empecé con una versión del guión que estaba como formada a partir de recuerdos que yo tenía, de cosas que me habían contado mi familia, pero sobre todo de sensaciones o emociones que yo recordaba, porque cosas concretas, cuando eres un niño y te pasa algo así, la memoria hace cosas raras y es como borrón y cuenta nueva, o sea, que recuerdas poco, ¿no? Y sí que esto fue como el proceso más, digamos, introspectivo, ¿no? Ya luego... durante el casting sí hubo algo de buscar en los actores y en las niñas, ¿no? Algo de la esencia de los personajes que sí que son personas que existen, ¿no? Pero luego ya durante el rodaje, bueno, es que claro, la realidad del rodaje a veces se impone, ¿no? Y es como que nosotros teníamos muy claro que queríamos ese tono realista, entonces a veces aquí la memoria tuvo que quedarse un poco a un lado, ¿no? Y intentar filmar lo que queríamos contar, pero sí que respetando mucho el juego que era estar actuando estas escenas con las niñas y los adultos que se adaptaban todo el rato, ¿no? Y ya hasta al final, al terminar la película, yo creo, durante el montaje también te concentras mucho en que la historia funcione, y no fue hasta presentar la película que me di cuenta que sí que había contado lo que quería, ¿no? O la sensación, o sea, que sí que me sentía reflejada de alguna manera en la película. Allí. Muy buenos días. Bueno, primero, enhorabuena. Se puede decir que es ternura lo que se transmite con la película. Aquí se puede ver que el protagonismo lo tienen las dos pequeñas. Y me gustaría saber sobre todo el proceso de rodaje, ¿no? Es decir, es que incluso hay diálogo entre las dos, no hay nadie más, y me gustaría saber todo ese proceso de 1 hora y media o algo más entre las dos, pues cómo ha sido la grabación al fin y al cabo. Sí. Bueno, el primer paso creo que es súper importante, ¿no? Fue el casting. Sí que buscábamos niñas que se parecieran mucho a los personajes que había escrito, ¿no? O sea, por ejemplo, para Frida era muy importante que no fuera de pueblo, ¿no? Que llegara al pueblo por primera vez. Para Ana era importante que fuera muy pequeña, que transmitiera esa inocencia, ¿no? Y bueno... Y luego, y luego también la relación que se creaba entre ellas de manera natural, ¿no? O sea, al ponerlas juntas, porque hicimos varios castings con parejas distintas, pues que fuera
más o menos también la relación que había escrito. Y aquí, a partir de aquí, lo que hicimos fue como un proceso de improvisación, bueno, de ensayos a partir de improvisaciones previas, o sea, de escenas previas a la película, de situaciones muy cotidianas, que eran básicamente para que los actores, las niñas y los adultos, pasaran tiempo juntos y de alguna manera poder crear las relaciones que habíamos escrito también y como que ellas pudieran tener una memoria compartida en el momento de llegar al rodaje, ¿no? O sea, que las relaciones ya existieran, pero de verdad. Y luego sí que pasamos ya dos semanas en las localizaciones, ensayando sí las escenas concretas de la película, más o menos en algunos de los sitios donde iban a pasar. Y luego ya durante el rodaje, pues todo iba mucho más rápido, ¿no? No teníamos mucho tiempo porque con ellas se podían rodar 6, 8 horas al día. Y ahí básicamente era mantenerlas muy concentradas. Para eso teníamos también una coach, ¿no? que estaba con ellas todo el rato y las cuidaba, ¿no? Para que estuvieran así bien preparadas a la hora de rodar. Y durante las escenas lo que hacíamos era intentar rodar tan largo como fuera posible, ¿no? O sea, como si pudiéramos, o sea, intentábamos rodar toda la escena entera, si era posible, para que ellas entraran y no tuviéramos que cortar la escena en trocitos y como que luego ya se vuelve algo que no es tan natural, ¿no? Y a veces era maravilloso porque funcionaba, pero otras veces una mirada a cámara o así, pues ya no tienes la toma, ¿no? Ellas nunca leyeron el guión, eso sí. Sí, los adultos sí, pero no lo memorizaban tampoco así, o sea que era un poco flexible. A veces sí, lo memorizaban. Sí. Conchita. Hola, Carla. Hola. Supongo que venís a Málaga entrenados ya después de la Berlinale y el éxito que tuvisteis ahí. Quería preguntarte por el acierto, ¿no? de estrenarte en el largometraje con ese striptease emocional, ¿no? ¿Siempre supiste que sería así, que tu debut cinematográfico en el largometraje sería con una historia tan personal, o en algún momento tenías alguna otra opción o alternativa? En realidad, bueno, yo antes de irme a Londres a estudiar, escribí la historia de mi madre, o sea, como desde que, bueno, su juventud, ¿no? Hasta que murió. No, de hecho, hasta que me tuvo a mí, o algo así, ¿no? O sea, como un... Pero bueno, luego ahí se quedó eso en un cajón. Y luego, estando en Londres, que fue cuando hice un corto sobre dos niños que se enfrentan a la muerte por primera vez, me di cuenta que era un tema que claro, que me interesaba mucho, ¿no? Y fue ahí cuando decidí que entonces, más que hablar de mi madre, a lo mejor era mejor empezar hablando de mí misma, que es lo que conozco, ¿no? Y también cuando estás, creo, fuera mucho tiempo y echas un poco de menos tu familia, tu sitio, lo que te define, ¿no? Pues yo creo que fue como una mezcla de esas cosas, ¿no? Que de repente un día, es que fue así, ¿no? O sea, un día estaba, o sea, como que me iluminé y dije, es que o sea, este momento es lo que quiero escribir ahora, ¿no? O sea, esa urgencia que te entra a veces. Yolanda. Hola, buenos días a todos y felicidades por esta preciosa película. En definitiva, muchas veces hemos visto en el cine cuando alguien, y de manera muy personal, cuando alguien pierde a algún ser querido, hay que pasar un duelo. Y esta película yo creo que habla de eso, de un duelo, pero con la cámara justo a la rodilla de los personajes. Me gustaría que me dijeras, porque en casi todos los planos la cámara está a mitad, a los adultos prácticamente no les vemos porque no nos interesan sus reacciones, nos interesan siempre las reacciones de las niñas. Pasar este duelo, cómo ha sido, y sobre todo la relación que han tenido también Bruna y David, porque me parece que son unos padres que han nacido con estas niñas, ¿no? Aunque a veces sus reacciones físicas de sus rostros no se ven, las relaciones de ellos, porque tienen una educación que darle a la sobrina, en este caso, que se ha quedado con ellos, pero me gustaría saber el manejo de la cámara para trasladarlo a ese nivel de la rodilla del adulto y la sensación del duelo, ¿no? Porque ese final de ese llanto, evidentemente,
solamente se puede producir en un duelo de una niña que ya en ese momento no sabe lo que le está pasando, pero llora por algo que ella siente. Me parece precioso. Sí. Sí, o sea, en este sentido sí que la historia era un poco como aprender a gestionar las emociones, ¿no? O cómo no saber gestionarlas, ¿no? Y bueno, pues sí que para mí era muy importante contar la historia desde el punto de vista de la niña, porque es lo que más sabía yo, aunque sí que es verdad que la película me llevó a poder explorar esa historia desde el punto de vista de los otros personajes y de mi familia que me rodea, ¿no? Que eso también fue como una parte muy bonita. Pero sí que queríamos mantener eso, ¿no? Y de contarlo desde la niña y sí, teníamos como una especie de, no sé, como de colgador donde tenía Santi aguantada la cámara ahí, porque claro, o sea, estar siempre tan bajito es complicado, ¿no? Y la espalda... sí. Sí, y bueno, y en realidad yo creo que tanto David como Bruna en esa película han tenido que demostrar mucha generosidad, ¿no? Porque estar actuando, pero no estar tú en cámara todo el rato, ¿no? O sea, cuando el fuera de campo es algo que sabes que estás fuera de campo, ¿no? Y tienes eso, y tienes que estar pues siempre respondiendo, o sea, como poniendo por delante a las niñas, ¿no? O sea, no a ti mismo, creo que es complicado. Pero luego, yo creo que una vez lo han visto, ¿no? Y entendiendo la propuesta, pues sí, bueno, ahora habla tú y Bruna. Pues repetimos muchas veces. Claro, sí, aprendes. Trabajar con niños, por un lado, es duro porque siempre depende de ellos, ¿no? Siempre se empieza por su plano, siempre cuando tienen lo suyo tú tienes que hacerlo a veces lo tuyo muy rápido porque el tiempo se te echa encima. También es un reto porque ellos no engañan y te miran de una manera que si tú no sirven los trucos con ellos, porque cuando mientes te pillan actuando con los niños siempre, y eso es un problema. Y un gustazo estar con Bruna y con las pequeñas porque es un buen entreno para lo que vendrá y... Hice a mi hija en Ulot haciendo la película, pero no, ha sido un gustazo porque lees el guión y lo difícil como actor sobre todo es como, claro, es su vida. Quiero decir, que no es una peli imaginada, sino que es una peli vivida casi. Entonces tú como actor tienes como... Yo conocía a su padre, ¿no? Y tal, y hay un momento que coge rasgos de él, pero hay un momento que tienes que olvidar. Pero es que es su vida y estar como a la altura de las niñas y de lo que ella quiere contar, que es una historia preciosa, ese era el reto y la complicación, pero nos lo pasamos muy bien y ya veis que son unos soletes. Bueno, más que nada hay una cosa curiosa que pasa trabajando con niños, que es que como actor adulto tienes que olvidarte de lo que tú estás haciendo, porque a mí lo que sobre todo me pasaba es que estaba pendiente de qué iban a hacer las niñas, si iban a decir la frase o no, porque como las decíamos al momento, entonces te olvidas de lo que tú estás haciendo y en el fondo a mí me fue muy bien porque las madres ya les pasa esto, ¿no? Que tienen la antena puesta todo el rato con las niñas y están haciendo 10 cosas más a la vez y creo que ha ido a favor de la interpretación al final, ¿no? Esa escucha constante con ellas. Es muy cansado muchas veces, pero a la vez es muy agradecido después, ¿no? Y luego ves el resultado de la película y esta cosa que solo se nos ve y de repente de espaldas, a mí me da una cosa mucho más verídica que en otros filmes que tienes la cámara siempre encima, ¿no? Un poco eso. Siguiente pregunta. Buenos días. Me ha gustado mucho la película, creo que nos ha gustado a todos. Pero yo quería saber el trabajo como en las tomas. Si has tenido que hacer muchas tomas, si has cogido primeras tomas, que a lo mejor son las mejores, y la labor de entrenamiento de las crías, ¿cómo ha sido todo ese proceso? Es lo que más me... el cartel me ha encantado también, muy bonito. ¿Cómo? El cartel. El cartel. Pues la verdad es que no hay como un patrón, o sea, ni un método tampoco, ¿no? O sea, había escenas en que improvisábamos mogollón y otras en que sí que nos ceñíamos más en el guión o yo les lanzaba las frases directamente para que ellas repitieran, o sea, que cada escena era un mundo y lo mismo con las tomas, ¿no? O sea, hay
primeras tomas muy buenas para ciertas escenas, hay otras que ha sido la última, ¿no? Y sí repetimos, o sea, al principio empezamos un poco asustados, ¿no? ¿Se van a cansar o qué va a pasar, ¿no? Pero luego, poco a poco, vimos que ellas tiraban, ¿no? Y que, bueno, que si lo planteabas como un juego, que podían dar mucho. Y bueno, pues sí, o sea, depende todo de la escena, en momentos, sí, o sea, en momentos de... Cuando íbamos más con el guión, a lo mejor eran tomas que sí que cogías más hacia la última, pero en momentos de improvisación nunca sabías, ¿no? Y luego hubo momentos muy difíciles, ¿no? O sea, cuando lo del río, Paula pues tuvo un día muy complicado, ¿no? Bueno, y Laia también, porque estaba helada el agua. Por ejemplo, la última escena es un retake, no lo hicimos a la primera. O sea que sí, es... Bueno, es muy difícil como decir, fue así, ¿no? O seguimos este patrón, porque era un poco ensayo y error, dependiendo de la situación. Sí, bueno, la escena, por ejemplo, donde ellas dos están jugando, ¿no? A papás y a mamás, yo creo que se podría hacer una peli entera sola, con las tomas de esta escena, sí. Hola, estoy aquí al fondo. Quería, bueno, felicidades, una película preciosa. Y es una película que no es nada didáctica, o sea, es un poco como todo lo contrario a Un monstruo viene a verme, no hay ningún subrayado. Pero es una película de la muerte, como la ve un niño, pero es una película de adultos. Entonces me gustaría que elaboraras un poco ese tema de la contención. Y luego, en segundo lugar, el tema del SIDA. Los 80 hicieron estragos y los más mayores sí que nos acordamos de aquellos. Y en la película no se ve el estigma, pero no desarrollas. No desarrollas el tema del SIDA de la generación de tus padres. Me gustaría saber por qué. Vale. Sí, o sea, bueno, el tema del SIDA, empezando por esto, es... o sea, de alguna manera, yo no supe que mis padres habían muerto del SIDA hasta que tuve 12 años. O sea, para mí era como... súper evidente que esta palabra no podía estar en la película si era desde el punto de vista de la niña, ¿no? Y que teníamos que encontrar otras formas de sugerirlo, porque sí que de alguna manera era importante retratar esta época y ese momento, no solo por esa cosa emocional de fue cuando viví mi infancia, sino también porque creo que todo el tema del SIDA fue algo muy fuerte en España, mucha gente murió de eso. Y bueno, y mi visión sobre eso es no juzgar a nadie. O sea, yo no entiendo el tabú, el estigma que tiene eso encima, porque me parece absurdo, ¿no? Pero está, ¿no? Y entonces también hay que retratarlo. Y en ese momento, aparte, era como algo... o sea, bueno, que la gente desconocía, ¿no? Entonces había muchos miedos y sí, pues fue, o sea, por ejemplo, la escena esta donde la niña se cae y yo eso no lo he vivido nunca, o sea, a mí no me ha pasado. De hecho, lo llevaban un poco más en secreto, ¿no? Y, o sea, que también había alguna cosa así un poco forzada para que se entienda, ¿no? Y luego, respecto a lo otro, o sea, para mí sí que es muy importante el no ser explícito con las cosas, ¿no? O sea, que el espectador tenga que poner un poco de su parte para entender y ir atando cabos, o sea, como que tenga una experiencia un poco más interactiva con la película. Creo que el espectador es muy inteligente para poder entender cosas muy complejas, ¿no? Entonces, porque así es la vida, ¿no? O sea, las cosas no se van diciendo así como tal cual, a veces ni siquiera somos capaces de contar lo que sentimos o de elaborar un discurso muy claro, ¿no? Y por eso para mí era importante, o sea, era importante esa sutileza y contar las cosas sin decirlas muy alto, muy claro, ¿no? Sí. Hola, buenos días. Quería preguntar a Carla Simón, ¿cuánto hay de catarsis personal en contar esta historia? De catarsis personal, o sea, bueno, para mí no ha supuesto una catarsis la película, ha sido más una reconexión con mi historia, ¿no? O sea, yo en algún momento sí que en eso, ¿no? En el guión y luego ahora, ¿no? Sí que
sientes como que es algo muy personal, pero que lo importante era tener claro lo que queríamos contar con eso, que para mí era una niña enfrentándose a la muerte por primera vez y poder traer ese punto de vista a ese tema, ¿no? Y bueno, a nivel personal, pues claro que el hecho de que sea una cosa tan personal, a veces hay decisiones que cuesta más tomar, ¿no? Porque tienes una relación emocional con todo lo que estás haciendo. Pero bueno, no, catarsis, o sea, a mí me ha servido sobre todo para reconectarme un poco con eso. También porque cuando eres tan pequeño y te pasa algo así, o sea, yo evidentemente esa historia la tengo más que superada, ¿no? La he contado 1000 veces en mi vida, es como si casi no me hubiera pasado a mí, ¿no? O sea, se termina, o sea, es como un cuento casi. Y por eso, o sea, que más que catarsis ha sido una reconexión con ese momento. Dos cosas. Yo quería saber un poco cómo se armó la producción, es decir, qué relación teníais con María, con Valerie. Y la segunda cosa, las niñas que nos cuenten, como Laia sobre todo, que nos diga cómo ve a sus papis cinematográficos y cómo se lo pasó jugando al cine. Hola. Pues me lo pasé muy bien jugando, aunque eran bastantes escenas que eran muy difíciles. Perfecto. Y veo a los papis en la película, pues que juegan mucho. Sobre todo eso. Y bueno. Pero en la película hay una escena que dices que te tratamos como una criada. ¿Es así o no? Sí. ¿Era verdad o era una mentira eso? No sé. Es que nosotros esa escena no la habíamos visto. Y el primer día que Carla nos la enseñó, nos quedamos muy sorprendidos. Porque fue como, ¿pero esto? ¿De dónde ha salido? Sí. Bueno, y la y Paula solo han visto la película una vez, o sea que aún tienen que volverla a ver, ¿no? Para entender todo lo que hicieron, ¿no? Porque como rodamos tan desordenado, uno no pone las cosas junto. ¿Quieres decir algo? Que contesten las niñas cómo armaron la producción. Como un juego, nos lo pasamos muy bien. ¿Cómo se armó la producción? Pues diría que casi con la misma dinámica que con la que se hizo la película, ¿no? Con tiempo, cariño, tuvimos suerte. Empezamos con Carla trabajando después de que hiciéramos un cortometraje juntas y vino con una idea que se parecía a una promesa de muy buena película. Empezamos a trabajar. Enseguida tuvimos la oportunidad, cuando ya teníamos un guión preparado, tuvimos la oportunidad de trabajar con María, que se sumó a María Zamora de Avalon, que se sumó al proyecto. Y entonces pues pudimos empezar a hacer la búsqueda de financiación. También hubo un planteamiento de situar el proyecto de cara a lo que pudiera ser luego la explotación de la película ya en internacional. Empezamos a hacer una serie de solicitudes para participar a talleres, workshops, entre los cuales el Berlin Script Station, también fuimos a Ecran. Intentamos reforzar, como es una historia tan personal, y que no se trataba de una catarsis, se trataba de conseguir que esta historia funcionase por sí misma, ya no solo por ser la historia de Carla, y que cualquiera que la viera pues pudiese encontrar un punto desde el cual se identificar. Y bueno, es lo que hicimos, recorrimos muchos
muchos sitios en los que cada uno nos aportó algo para construir una mejor película y así hasta llegar al momento del rodaje y hasta llegar hasta el momento del montaje, en el que, bueno, fue muy intenso, pero yo creo que desde la producción podemos decir que nunca dudamos de que teníamos una buena película. Teníamos dudas de determinadas cosas, pero de la película no llegamos a dudar nunca. Y hasta aquí. María. Sí, es como dice Valerie, yo creo desde el primer tratamiento, yo leí un primer tratamiento y me llegó muchísimo, me emocionó mucho, y y luego ya los guiones y los montajes, etcétera, yo creo que ha sido de esas veces que realmente desde el principio sientes que hay una historia y que puede ser una buena película y luego al final pues estamos muy contentas con el resultado. Y la financiación fue, la verdad, bastante fluida, todo funcionó muy bien. De estas cosas que van una detrás de otra y casi todos son sís, así que fue una maravilla en todos los sentidos. Estamos muy contentas. Siguiente pregunta. Yolanda, a ver. Paula, hola. Hola, Paula. Hola. Hola. A ver, cuéntame, porque casi eres una actriz de método. ¿Cómo es trabajar con una escayola, por favor, en ese brazo? ¿Cómo fue? ¿Te rompiste el brazo de verdad o no? ¿Te rompiste el brazo? Paula, te doy... Era de mentira. Y aprovecho en nombre de Paula decir que hay unas 13 mariposas de gas natural que las ha contado. Oye, Paula, cuéntanos la carta que le llevas a esa mamá imaginaria que tenéis ahí. ¿Sabes hacer patatas a la brava? ¿Qué más cosas sabes hacer? Porque se te da muy bien esto de guisar, ¿no? Sí. Sí. Te'n recordes quan jugava a cuiners? Sí, que jugava a cuinetes. Què li portes a Nara? Ella et diu un pica-pica, i tu què li portes? Li portes unes tapes. Un pica-pica. I què té el pica-pica? Patates. Te'n recordes? Què era? Te'n recordes o no? Sí, patates d'olives i què més? Un pica-pica. Un pica-pica. Quatre. 4. I tu, Laia? 8. 8. Gràcies, maques. Siguiente pregunta. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué tal la Berlinale? Cuéntanos cómo fue el recorrido internacional, que por lo que hemos leído fue muy bien, ¿no? Sí. Sí, fue muy bonito. Bueno, fue un poco... Yo no había tenido tiempo ni de ponerme nerviosa porque es que estábamos terminando el sonido, entonces fue como coger el avión ahí casi todo seguido, ¿no? Y entonces, claro, ellas se vieron por primera vez y fue como un momento muy emocionante. Estaba o sea, una gran parte del equipo y nada, el estreno fue muy bonito. Y luego ya lo el fin de semana siguiente ya fue surrealista, ¿no? O sea, todo lo que pasó no nos lo esperábamos para nada. Y bueno, pasa eso, ¿no? Que cuando tú estás ahí solo en la sala de edición, luego con tu montador de sonido, casi aún no sabes qué has hecho, yo creo que aún no lo sé del todo, ¿no? Y de repente ya lo muestras a la gente y empiezan a opinar, bueno, que es un momento muy raro, en que sí, de repente ya pues la peli deja de ser tuya, ¿no? Para pasar a ser del mundo y sí. Sí, sí. Bueno, y aparte ahí es que las salas son enormes, entonces había mucha gente. Y sí, y claro, eso de la emoción, ¿no? Que bueno, en el guión ya me lo decía la gente, ¿no? Que se emocionaba y tal, pero cuando de repente se abren las luces y ves a la gente llorar es como... Uy. Sí, sí, sí. Y nada, que podemos decir que el 30 de junio estrenamos aquí en España, o sea, que estupendo. ¿Cuántas salas?
Aproximadamente 30. Prefiero que lo... María. 30 aproximadamente. Está todavía por definir. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues vamos a dar por terminada la rueda de prensa de verano 1993. Mucho éxito, muchas gracias. Yo sí, solo quisiera agradecer a las madres y los padres de las niñas.